Hola, en esta clase les voy a hablar sobre nuestro primer PowerPoint de termodinámica. Ya comenzamos nuestra unidad de termodinámica y en esta clase vamos a ver las variables de estado. El objetivo de la clase va a ser identificar las variables de estado que describen a un gas. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con el cuestionamiento. O sea, ¿sabías que para describir el estado de cualquier gas no solo hay que decir qué volumen ocupa, sino que es necesario especificar su temperatura y presión? No todos los gases, ¿cierto?, se comportan igual. Entonces, por eso nosotros ahora utilizamos nuestras variables de estado para determinar, ¿cierto?, con qué gas estamos tratando. Ahora bien, en termodinámica, ¿cierto?, una variable de estado es una magnitud física macroscópica, ¿ya? No se trabaja microscópicamente. ¿Qué caracteriza el estado de un sistema en equilibrio? Entonces, dado un sistema termodinámico, en equilibrio puede escogerse un número finito de variables de estado, tal que sus valores determinan eh, el estado del sistema. Todos juntos van a determinar el estado del sistema. Estas magnitudes dependen, ¿cierto?, de la naturaleza del sistema termodinámico. Del objeto de estudio pueden elegirse en distintos conjuntos de variable termodinámica para describirlo, ¿ya? En el caso del gas, que es lo que nosotros vamos a utilizar, tenemos ciertas variables. En el caso de la masa, como se ve aquí, que es la cantidad de materia que tiene el sistema, y en el sistema internacional, ¿cierto?, se va a trabajar con kilogramos o número de mol. Tenemos también la variable de estado para un gas, que sería la del volumen. En este sería como el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el sistema internacional se va a expresar como metro cúbico, pero también en litros. Y si bien litro no es una unidad del sistema internacional, es bastante utilizada aquí en termodinámica, ¿ya? Y la conversión ahí de litro a metros cúbicos sería por 10 elevado a menos 3. De la presión, ¿ya? La presión también es otra variable de estado. Y dice que es la fuerza ejercida por unidad de área. En el sistema internacional se expresa en pascal. La atmósfera es una unidad de presión que también es comúnmente utilizada y una atmósfera es igual a 105 pascales. Ahora, momento de interrogación metacognitiva. La interrogación metacognitiva lo que hace en nosotros es cuestionarnos las cosas para ir nosotros dando respuesta y seguir avanzando en el conocimiento, dado a nuestros conocimientos previos o a nuestros aprendizajes adquiridos. Entonces nos dice aquí, ¿qué debe doler más? ¿Una pisada de elefante o una pisada de una señora con tacones? Entonces, ¿cómo vamos a dar respuesta a esta interrogante? Porque estamos hablando de presión. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a cambiar ahora al pizarrón para demostrar esta respuesta. Bien, ahora recordar que fuerza es igual a m por g. Ya, donde está cierta es la fuerza o el peso, también lo podemos definir como W, es igual a m por g, el peso. Esto lo vamos a tratar como el peso. M es la masa y g es la aceleración de gravedad. En este caso 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Avanzamos. Presión es igual a la fuerza sobre el área, sobre la superficie. Eso es presión. Ya tenemos fuerza partido en área. Ahora, vamos a empezar por el elefante, a hacer nuestro cuestionamiento. Si nosotros suponemos que el elefante posee una masa de 6.200 kilogramos, por ejemplo, ya vamos a hacer aquí el elefantito con su orejita. Ya, así. Ahí. Ya me salió horrible, pero ahí está el elefantito. Ahí tenemos al elefante. Él tiene una masa de 6.200 kilogramos. Y su peso, entonces, ¿de cuánto va a ser? Si nosotros ahora utilizamos la G aproximada 10 metros partido en segundo cuadrado, para no trabajar, ¿cierto?, con los decimales, nos quedaría que el peso del elefante sería la masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto?, por el G. Y nos va a quedar que la fuerza del elefante, el peso que éste ejerce, va a ser de 62.000 newtons. Acá tenemos la fuerza que, o sea, el peso del elefante. Ahora tenemos que pensar en la fuerza que éste ejerce por cada
hacer va a ser que estos 62.000 los vamos a dividir en 4, que va a ser por cada patita. Entonces, la fuerza que este ejerce va a ser de 15.500 newton. Eso es por cada pata. Ahora, la presión que ejerce sobre una pata, recordad que la presión va a ser la fuerza por unidad de área. Ahora, si nosotros aproximamos así, ¿cuánto sería? Vamos a poner acá que en una área de 0,16 metros cuadrados. Eso es lo que él va a ejercer. Si nosotros hacemos esta división, me va a quedar 96.875 newton partido en metro cuadrado, y eso es igual a pascal, ¿ok? La unidad de medida. Ahora vamos a analizar a la señora. La señora, ¿cierto? Muy elegante, con su vestidito y sus tacones. Vamos a hacerlo así rapidito nada más. Ya, ahí tenemos a la señora. Vamos a suponer que ella masa 50 kilogramos. Es decir, ella pesa, su fuerza, va a ser de 500 newton. Ella pesa, es lo que pesa, 500 newton. Ya recordar que aquí lo multiplicamos por 10. Si lleva unos zapatos de tacón muy puntiagudo, de esos tacón aguja, ¿cierto? Que a veces usamos para vestirnos formal, semiformal. La superficie del tacón va a ser de 0,5 centímetros cuadrados. Es decir, si nosotros lo pasamos a metro, me va a quedar que el área del tacón, ¿cierto? De ese tacón aguja que está ahí, va a ser de 0,00005 metros cuadrados. Eso es lo que va a medir, ¿cierto? En superficie del tacón. Vamos a calcular el peso de una pierna. Ya, el peso de una pierna sería el peso total de la señora, y lo vamos a dividir en 2. Por lo tanto, nos va a quedar 250 newton. Y ahora vamos a calcular, ¿cierto? La presión que se ejerce con el tacón. La presión sería la fuerza de la pierna partido en 0,0005 metros cuadrados, y eso nos va a dar así, 500.000 newton partido en metro cuadrado, o sea, 500.000 pascales. Ahora, si analizamos más esta cosa, nos podemos dar cuenta que el elefante ejercía una presión de 97.000 newton partido metro cuadrado, y la señora de 500.000 newton metro partido en cuadrado. O sea, newton partido en metro cuadrado. O sea que esto es prácticamente 5 veces mayor la presión que ejerce la señora. Entonces, es mejor hacer enfadar al elefante que a una señora bien puesta. Ahí hicimos un repaso rapidito de lo que era presión. Nos vamos a devolver a nuestra teoría, nuestra clase. Ahora, variables de estado para un gas. Continuamos con la materia. Tenemos aquí la temperatura. La temperatura, ¿cierto? A nivel microscópico de un sistema está relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas que lo constituyen. Y macroscópicamente hablando, la temperatura es una magnitud que determina el sentido en que se produce el flujo de calor. Cuando dos cuerpos se ponen en contacto, en el sistema internacional se miden en Kelvin, aunque la escala Celsius claramente también se emplea con frecuencia. La conversión entre estas dos escalas va a ser la que se observa ahí, que de escala Kelvin tenemos que a los grados Celsius sumarle 273. Bueno, acá en la figura se ha representado un gas encerrado en un recipiente y las variables termodinámicas que describen su estado. Si se dan cuenta, ahí aparece presión, masa, volumen y temperatura. Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, las variables termodinámicas están relacionadas mediante una ecuación denominada ecuación de estado. Y también nosotros podemos hablar de variables extensivas y de variables intensivas. En termodinámica, una variable extensiva es una magnitud cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que la describe. O sea, esta magnitud puede ser expresada como suma de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que formen el sistema original. Por ejemplo, la masa y el volumen son variables extensivas. Ya dependiendo entonces como de la cantidad que yo vaya a utilizar. Yo puedo agregar más masa. Ya podemos agrandar el volumen. Y ahora, las variables intensivas son aquellas cuyo valor no depende del tamaño ni la cantidad de materia del sistema. Es decir, tiene el mismo valor para un sistema que
para cada una de sus partes considera como subsistema del mismo. La temperatura y la presión son variables intensivas. O sea, podemos tener agua hirviendo en una tacita y podemos tener agua hirviendo en una olla. Entonces, la temperatura puede que sea la misma, porque estamos hablando de la misma agua hirviendo, pero los volúmenes y la cantidad de masa es distinta. A eso se refiere este tipo de variables intensivas. En el caso de la presión, el líquido va a ejercer la misma presión en todo el líquido, entonces da lo mismo la cantidad de líquido, o de gas en este caso, que yo tenga. La presión que ello ejerce microscópicamente es la misma. Ahora, variable de estado, ¿cierto? Para ir resumiendo. Se clasifican en extensivas e intensivas. Para un gas hay 4 variables muy importantes: masa, volumen, presión y temperatura. Estas variables son fundamentales para describir cualquier gas. Y para nuestra próxima clase vamos a ya reconocer las condiciones físicas para que el comportamiento de un gas pueda tratarse como un modelo de gas ideal. Y acá también adjunto la bibliografía de dónde es que yo me basé para tratar este tema. Eso, chicos, esa es la clase de hoy. Espero que hayan comprendido. La verdad no estaba tan difícil en temas de conceptos, solamente recordar los conceptos que en física ya hemos trabajado: masa, volumen, presión y temperatura. Y estas 4 son fundamentales para seguir avanzando en la materia. ¿Ok? Nos vemos próximamente. Chau, chau.